Medellín andan preguntando por vos. Dicen que hay una mujer mafiosa en los Estados Unidos, la madrina. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína y su imperio de terror. Conocida como la madrina de la cocaína, Griselda Blanco fue una de las figuras más temidas en el mundo del narcotráfico. Pero, ¿cómo llegó a ser tan poderosa y cuál fue el precio que pagó por su imperio? Esta es la historia de Griselda Blanco, la mujer que trajo la violencia y el terror a las calles de Miami. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, en un entorno marcado por la pobreza y la violencia. Su infancia fue difícil y desde una edad temprana tuvo que estar expuesta a las duras realidades de la vida en los barrios pobres de Colombia. Criada por una madre soltera, Griselda se vio obligada a luchar por su supervivencia desde muy joven. Su vida delictiva comenzó temprano, a los 11 años. Ya se involucraba en actividades criminales como el robo y la prostitución. Sin embargo, su verdadera incursión en el mundo del crimen organizado comenzó cuando ya en su adolescencia se trasladó a Medellín, la ciudad que pronto se convertiría en el epicentro del narcotráfico global. En Medellín, Griselda se casó con su primer esposo, Carlos Trujillo, un pequeño delincuente local. Aunque su matrimonio fue breve, marcó el comienzo de su incursión en el tráfico de drogas. Juntos, comenzaron a establecer conexiones en el mundo del narcotráfico, lo que eventualmente llevó a Griselda a expandir su negocio a niveles nunca antes vistos. A mediados de los años 70, Griselda Blanco emigró a Nueva York, donde comenzó a construir lo que sería uno de los imperios de narcotráfico más poderosos de la historia. A diferencia de otros narcotraficantes de la época, Griselda no solo era una distribuidora, también era una estratega, utilizando su astucia y brutalidad para consolidar su poder en el mundo dominado por hombres. Griselda Blanco fue una de las primeras en establecer rutas de tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia hacia Estados Unidos, particularmente en Miami y Nueva York. Conocida como la madrina de la cocaína, Blanco jugó un papel crucial en la transformación de Miami en la capital de la cocaína durante la década de 1980. Blanco no solo traficaba cocaína, sino también desarrolló métodos innovadores para transportar la droga a través de las fronteras. Fue pionera en el uso de las mulas humanas, personas que transportaban pequeñas cantidades de cocaína en su cuerpo o en equipaje, así como el uso de ropa y productos modificados para ocultar la droga. Estas tácticas le permitieron mover grandes cantidades de cocaína de manera eficiente, sin despertar sospechas. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su riqueza y poder. Blanco ganaba millones de dólares al día y su fortuna personal ascendía a más de $1.000 millones. Sin embargo, con la riqueza vino una vida marcada por la violencia. Blanco era conocida por su brutalidad extrema, ordenando la muerte de cualquier persona que considerara una amenaza para su negocio, incluidos antiguos socios, rivales e incluso miembros de su propia familia. Uno de los aspectos más notorios de la carrera de Griselda Blanco fue su participación en la guerra de cocaína de Miami, un periodo de extrema violencia que asoló la ciudad a fines de los años 70 y principios de los 80. Blanco fue responsable de decenas de asesinatos durante este tiempo, muchos de los cuales se llevaron a cabo en lugares públicos, lo que contribuyó a su temida reputación. Blanco tenía un estilo de vida extravagante. A pesar de la naturaleza peligrosa de su negocio, no temía mostrar su riqueza, viviendo en mansiones lujosas y rodeándose de lujos. Sin embargo, este estilo de vida la convirtió en un objeto invisible para las autoridades. La riqueza de Griselda Blanco estaba construida sobre un imperio de sangre y miedo. Su fortuna y poder fueron el resultado de un reinado de terror que dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico. A diferencia de otros narcotraficantes que intentaron mantener un perfil bajo, Blanco se deleitaba en su reputación como una mujer implacable y despiadada. La paranoia era constante en la vida de Blanco. Vivía con el temor constante de ser traicionada, y este miedo la llevó a cometer algunos de los actos más atroces de su carrera. Uno de los incidentes más infames fue el asesinato de 2 niños en un ajuste de cuentas que ella ordenó. Estos asesinatos, junto con muchos otros, la convirtieron en una figura temida no solo en el mundo del narcotráfico, sino que también entre sus propios aliados. El poder de Blanco no se limitaba solo a su capacidad para mover grandes cantidades de cocaína. También se extendía su habilidad para manipular y controlar a aquellos a su alrededor. Utilizaba el miedo como una herramienta para mantener la lealtad de sus sicarios y asociados, quienes sabían que cualquier signo de traición sería castigado con la muerte.
Sin embargo, la violencia que utilizaba para mantener su control eventualmente se volvió en su contra. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión de las autoridades estadounidenses. En 1984, Blanco fue arrestada en California y extraditada a Florida, donde fue acusada de múltiples cargos, incluyendo el tráfico de drogas y asesinato. Durante su juicio, se reveló la magnitud de su imperio y las atrocidades que había cometido. Blanco fue condenada a más de 10 años de prisión, pero incluso tras las rejas, continuó dirigiendo su negocio desde la distancia. Su poder y riqueza le permitieron sobornar a funcionarios penitenciarios y mantener su influencia en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su tiempo en prisión no fue fácil. Blanco fue objeto de múltiples intentos de asesinato por parte de sus rivales y antiguos aliados que querían eliminarla para siempre. A pesar de su fama de implacable, la vida en prisión comenzó a pasar de factura, tanto física como mentalmente. A medida que pasaban los años, la salud de Griselda Blanco comenzó a deteriorarse. En 2004, después de cumplir 20 años en prisión, Blanco fue liberada y deportada a Colombia. Al regresar a su país natal, intentó vivir una vida más tranquila, lejos de los reflectores y la violencia que una vez definió su existencia. Sin embargo, el legado de su brutalidad la seguía de cerca. Aunque intentó mantenerse fuera del ojo público, Blanco seguía siendo una figura controversial en Colombia. La misma Medellín donde había comenzado su imperio ahora era su refugio, pero también su prisión personal. Durante sus últimos años, Blanco vivió en relativo anonimato, cuidada por un pequeño círculo de personas de confianza. Sin embargo, la amenaza de la venganza siempre estuvo presente. Sus antiguos enemigos y rivales en el narcotráfico no habían olvidado los crímenes que había cometido, y muchos de ellos todavía deseaban verla muerta. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue asesinada en un mercado de carnes en Medellín. Dos sicarios en una motocicleta se acercaron y le dispararon en la cabeza, en un asesinato que reflejaba el mismo estilo de ejecución que ella había perfeccionado durante su reinado de terror. Su muerte fue un recordatorio brutal de la vida que había llevado y de las enemistades que había cultivado a lo largo de su carrera. La muerte de Blanco marcó el final de una era en el mundo del narcotráfico, pero su legado sigue vivo en la historia de la violencia en América Latina. Griselda Blanco dejó un rastro de muerte y destrucción que afectó no solo a sus víctimas directas, sino también a sus hijos y a las generaciones futuras. Griselda Blanco es recordada como una de las figuras más oscuras y temidas en la historia del narcotráfico. Su vida fue una mezcla de poder, violencia y paranoia, y su legado es un testimonio de los extremos a los que puede llegar una persona en su búsqueda de poder y riqueza. La historia de Blanco es también un reflejo de que los tiempos en los que vivió era una era en la que el narcotráfico transformó ciudades, economías y vidas. Su capacidad para acumular tanto poder en un mundo dominado por hombres es un testimonio de su astucia y brutalidad, pero también es una advertencia sobre el costo de tal ambición. Hoy, la historia de Griselda Blanco continúa siendo objeto de estudios, documentales y producciones cinematográficas. Su vida ha sido retratada en la cultura popular como un ejemplo de cómo el crimen y la violencia pueden consumir y destruir incluso a los más poderosos. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la leyenda de la madrina de la cocaína hay una historia de sufrimiento no solo para sus víctimas, sino también para su propia familia. Los hijos de Blanco, quienes crecieron en medio de su imperio de terror, también pagaron un alto precio por la vida de su madre, viviendo bajo la constante sombra de su legado. En última instancia, la vida y muerte de Griselda Blanco sirven como un recordatorio sombrío de los peligros del poder desmedido y la violencia. Aunque su historia puede fascinar a muchos, es esencial no olvidar las lecciones que deja sobre las consecuencias de vivir una vida marcada por el crimen y la corrupción. Si te intrigó la historia de Griselda Blanco, no pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos la vida de Aliko Dangote, el hombre más rico de África, y los oscuros secretos detrás de su fortuna. Suscríbete para más historias impactantes del lado oscuro de la fortuna.